Nuestro estudio sobre la clase de estructura y paralelismo de los manuscritos. Y en nuestra última clase estuvimos leyendo el pasaje sobre la negación por parte de Pedro a Jesús. Y continuamos con este análisis sobre la parte estructural de la palabra. Y la primera pregunta que surge después de leer este escrito es: ¿dónde están las divisiones? ¿Por qué crees que Juan cambia de allá para acá? ¿Qué punto crees que está haciendo Juan? La cámara cambia entre Jesús y Pedro. ¿Qué opinión genera la conducta de Pedro aquí? En algunos tipos comunes de estructura en la Biblia, las inclusiones, y avancemos y observemos esta técnica estructural común usada en la Biblia, podemos llegar a estas inclusiones a través de frases al inicio y al final de una sección. Por ejemplo, en Romanos 1, versículo 5, dice: ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia a la fe y en todas las naciones por amor de su nombre. Y en Romanos 16:26 dice: pero ¿qué ha sido manifestado ahora? Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todos las gentes para que obedezcan a la fe. Además de la simetría, estas inclusiones indican que todo lo intermedio pertenece entre sí y está conectado. Abramos nuestras Biblias en Mateo 5, del versículo 3 al 10, para ver una inclusión en un pasaje más pequeño. Y en Mateo 5, versículo 3 al 10, encontramos: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Las inclusiones, reino de los cielos, nos muestran que esta lista de atributos, manso, pobre en espíritu, etc., no solo describen gente buena en lo abstracto, sino que describen gente del reino, aquellos que son ciudadanos del reino de los cielos. Vayamos a otro patrón estructural: los quiasmos. La estructura hebrea a menudo usa estructuras literarias para ayudarnos a identificar el punto principal o clímax de un pasaje. Muchos de nosotros, estamos acostumbrados al punto principal que viene al final de la historia. Pero en hebreo a menudo colocan el punto principal justo al medio y luego lo rodean con pares y metros alrededor de la idea central. Esto es llamado un quiasmo. ¿Cuál es el ejemplo que ya les he dado en clase de hoy sobre la estructura quiástica? En Daniel. Miremos otro ejemplo. Verá que ya en Génesis 11, en su folleto, pueden darse también otro ejemplo. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Hallaron una llanura en Sinar y se establecieron allí. Se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo. Luego dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. Pero Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que los hombres edificaban. Y dijo Jehová: ahora pues descendamos y confundamos,
pues es llamada la Torre de Babel, porque allí Jehová confundió el lenguaje de toda la tierra. Y habiendo identificado los pares, ¿puede alguien identificar la declaración central? La respuesta es: Jehová descendió. En este punto decisivo de la historia, el escritor usa la estructura para enfatizar el punto principal de Dios interviniendo en el gran acto de pecado del pueblo. Y ahí vemos cómo se cumple los quiasmos. En la parte central de la narración está el punto más importante, que es la intervención de Dios en la historia. Cuando entramos a los paralelismos, vemos un poco acerca de los paralelismos cuando miramos el género de la poesía. En lugar de usar rimas como la poesía, en la que muchos de nosotros estamos acostumbrados, la poesía hebrea utiliza paralelismo. Ejemplo, en el Salmo 24, del versículo 1 al 2, dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Puede ver cómo las dos mitades de cada verso se ponen en paralelo. Lo mismo es dicho dos veces. Esto es un ejemplo de paralelismo sinónimo. En otras variaciones del paralelismo, una es el paralelismo antitético, donde la segunda mitad del verso da la perspectiva opuesta a la primera mitad. Por ejemplo, en Proverbios 29:11, en el folleto: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Otra es el paralelismo quiástico, donde la segunda mitad del verso expresa lo mismo. O sea, el antitético es un antónimo y el quiástico es un sinónimo, en donde la segunda mitad del verso expresa lo mismo. Tenemos un ejemplo en el Salmo 124, del versículo 4 al 5. Y dice así: hubiera pasado el torrente sobre nuestra alma, hubieran entonces pasado sobre nuestras almas las aguas impetuosas. Observa cómo nuestra alma en realidad está envuelta virtualmente por el torrente y las aguas impetuosas, que es exactamente el punto de los versos. Estos son difíciles de ver en el español, ya que en el orden de las palabras el español es diferente al hebreo. El paralelismo nos muestra un significado. El paralelismo es una buena poesía, pero también nos da ayuda a comprender el significado del pasaje. Por un lado, puede darle dos oportunidades de entender algo. Si no entiendes la primera fase, quizás entenderás su paralelo. Un ejemplo: en Isaías 55, versículo 6, encontramos: buscad a Jehová mientras puedes ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Si solo lees la primera oración, quizás te preguntes qué quiere decir Isaías con buscad a Jehová. Sin embargo, el verso lo explica a medida que continúa: llamadle en tanto que está cercano. Buscad a Jehová es el paralelo de llamarle. Entonces, ¿cómo buscamos a Dios? Llamándolo, muy probablemente en oración. Así el paralelismo nos ayuda a entender el verdadero significado del texto bíblico. Otro ejemplo en Juan 6, versículo 54, o en Juan 6, versículo 40. ¿A qué se refiere Juan 6, 54? En el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene mi vida. ¿Están hablando de la cena del Señor o del canibalismo? Bueno, en un versículo anterior
el 40, allí en la Biblia nos ayuda a entender. El inicio del versículo 40 dice: y esta es la voluntad de que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Ambos versículos terminan con: yo lo resucitaré en el día postrero, mostrándonos que las frases introductorias son paralelismo. Por tanto, comer mi carne y mi sangre es una manera metafórica de decir: ve al Hijo y cree en él. Otro ejemplo, segunda de Timoteo 2, versículo 13. En el contexto del 11 al 13, eh, podemos ver: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y ahí tenemos dos opciones. Aun cuando fuéramos infieles, Dios permanecerá fiel a nosotros. Ten cuidado de ser infiel, porque si lo eres, Dios permanecerá fiel a su propio carácter y te dará la espalda a ti que eres infiel. Entonces vemos nuestro pasaje también en el contexto. Por favor, ve a la segunda de Timoteo en el capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel a su carácter. Él no puede negarse a sí mismo. Así que, basado en los paralelismos, ¿cuál opción es la correcta? Lejos de surgir que la infidelidad por nuestra parte no importa, Pablo advierte que grandes consecuencias cuando Pablo dice infieles. Él no se refiere a una fe débil. Llegamos a entender lo que los infieles significa al mirar su paralelismo, que es un paralelismo de infieles. Así, lo que Pablo está diciendo es que si rechazamos a Jesús, si negamos al Mesías de Dios, Él nos negará, porque al negar a Jesús estamos rechazando a la misma fuente de la salvación y perdón. Esa es una forma en la que el paralelismo puede transmitir el significado. La segunda es que es una declaración, puede ampliar la otra. Mirad al final, por ejemplo, del Salmo 62. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Dios ha hablado una cosa, pero yo he escuchado dos cosas. Necesito revisar mi audición. No, este es otro ejemplo de paralelismo, pero esta vez la única cosa que Dios ha hablado está en paralelo con dos cosas que yo he escuchado, porque esto es paralelismo. Los dos se refieren a la misma cosa, que Dios es poderoso y que Él es amoroso. De muchas formas, esta es la respuesta más profunda de la Biblia al problema del mal. ¿Cómo puede ser Dios bueno y estar en control si este mundo está tan corrompido? Tendemos a poner su poder y su gran amor uno contra el otro. Pero este pasaje nos dice que aunque lo percibimos como dos diferentes y aparentemente contradictorios aspectos de Dios, ellos emergen de la unidad de su carácter. Una vez habló Dios. Desde su perspectiva hay una unidad perfecta de todo lo que Él hace. Y para Él ni siquiera hay apariencia de conflicto entre su poder y su amor, lo cual es profundamente reconfortante para nosotros. Bueno, mis queridos hermanos, aquí hemos culminado el estudio y el análisis de la estructura y paralelismo en la palabra de Dios.
Que tengan un bendecido día. Les saluda a su hermano Ricardo Chávez.